¿Alguna vez has contenido tantas emociones que estallan de golpe en el momento más inesperado? Eso es lo que me pasó esa noche. El funeral había terminado. Los invitados se habían ido. Y entonces mi hijo cerró la puerta detrás de nosotros y dijo algo que me hizo debilitar las rodillas. Nunca esperé que ese momento cambiara nuestra relación para siempre. Antes de sumergirnos en lo que realmente sucedió, quiero preguntar, ¿desde dónde estás viendo? ¿Estás sintonizando desde Nueva York? Tal vez desde un pueblo tranquilo en Ohio o desde algún lugar del oeste como California. Déjamelo saber en los comentarios. Siempre me encanta ver de dónde se unen mis oyentes. Me hace sentir que no estoy contando esta historia sola. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa noche. La casa estaba demasiado silenciosa. Pensarías que después de haber recibido a más de 30 personas para un servicio memorial, agradecería el silencio. Pero este silencio no era reconfortante. Era pesado. Presionaba mi pecho y hacía que cada respiración se sintiera un poco más difícil que la anterior. Mi esposo, Thomas, acababa de ser sepultado. 47 años juntos. No parecía real que él se hubiera ido. Esteve, mi hijo, había estado a mi lado a través de todo. Desde el hospital hasta el papeleo hasta el elogio fúnebre que dio valientemente aunque su voz temblaba. Él era el tipo de hijo por el que toda madre reza. Gentil, confiable y amable. Pero había algo en sus ojos ese día, algo que decía que estaba conteniendo algo, igual que yo. Después de que se fueran los últimos familiares, subí a mi dormitorio. No me había cambiado del vestido negro, el de las mangas de encaje que a Thomas siempre le gustaba. Me dolían los pies, me dolía la espalda, pero sobre todo mi corazón latía de una manera que no podía explicar. Me senté en el borde de la cama y miré la foto de Thomas y yo en nuestro 40 aniversario. Él tenía una sonrisa tan orgullosa en su rostro ese día. Oí el crujido de las escaleras detrás de mí. Esteve había subido en silencio. Se demoró un segundo en el umbral antes de entrar y cerrar suavemente la puerta. Oí el suave clic del cerrojo. Se quedó allí con su camisa blanca, las mangas arremangadas, el botón de arriba desabrochado. Su corbata estaba floja alrededor del cuello, y sus ojos, esos ojos marrones profundos, estaban enfocados en mí con una mirada que no podía ubicar del todo. Mamá, dijo suavemente. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, respondí, un poco sorprendida. Ven, siéntate. No se movió de inmediato. En cambio, caminó hacia la ventana, miró hacia la oscuridad y luego se volvió para enfrentarme. Necesito decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Y necesito que solo escuches. Sentí una extraña opresión en el estómago. Asentí lentamente, insegura de lo que venía. Se sentó a mi lado en la cama, cerca, más cerca de lo habitual. Podía sentir el calor de su cuerpo. No hablamos durante unos segundos. Luego extendió la mano y tomó suavemente la mía. No era como cuando era un niño pequeño, aferrándose a mí porque le daba miedo las tormentas. Esto era diferente. Había una intención detrás. Aguardar. Perder a papá, comenzó, me hizo darme cuenta de cuánto tiempo dejamos pasar, de cuánto nunca decimos a las personas que amamos. Sentí que se me apretaba la garganta. Apreté su mano, sin confiar aún en mi voz. Hay algo que he llevado conmigo durante mucho tiempo, continuó. Sentimientos, preguntas, arrepentimientos, y ahora que solo somos los dos, no puedo seguir fingiendo que no están ahí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como niebla. Lo miré, realmente lo miré, las líneas cerca de sus ojos, el cansancio, el dolor, pero también algo más. Vulnerabilidad. Esteve, susurré, puedes decirme cualquier cosa. Ya lo sabes. Tomó una respiración profunda. Eso es justo, mamá. No sé si puedo porque lo que estoy sintiendo no es lo que esperarías. No es lo que yo esperaba. La habitación de repente se sintió más cálida. Podía oír mi latido en los oídos. Mis dedos temblaron ligeramente donde se curvaban alrededor de los suyos. Tengo miedo de que te duela o te avergüences o que nunca me mires de la misma manera otra vez. Retiré mi mano de la suya solo para acunar su mejilla con ella. Esteve, nada de lo que digas podría hacer que te ame menos. Eres mi hijo. Cerró los ojos por un momento, inclinándose hacia mi palma como si necesitara ese toque más que el aire.
Amé a papá, dijo. Todavía lo hago. Pero la verdad es que te he estado mirando de manera diferente durante mucho tiempo. No de una manera que sea incorrecta o fea, solo diferente. No eres solo mi mamá. Eres una mujer. Una mujer fuerte, hermosa y complicada que ha llevado a esta familia a través de todo. Y he visto lados de ti últimamente. Cómo cuidaste a papá, cómo te mantuviste en pie, que me hicieron sentir cosas que no esperaba. Retiré mi mano lentamente, no con enojo, sino con incertidumbre. Giré ligeramente el cuerpo, necesitando espacio para pensar, para respirar. Él no se movió. El silencio se extendió. Sentí tantas cosas a la vez, dolor, confusión, calidez, culpa, pero también un extraño tipo de comprensión. Un dolor que no había reconocido desde que mi esposo se enfermó. No respondí de inmediato. No sabía cómo. En cambio, alcancé la manta que estaba sobre la cama y la puse sobre mi regazo. Él se movió un poco más cerca, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su presencia como electricidad estática. Esteve, dije finalmente, ¿qué quieres de mí en este momento? Encontró mi mirada. No lo sé. Solo quería ser honesto. Necesitaba decírtelo, y necesitaba saber si alguna vez has sentido algo, cualquier cosa, también. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis manos temblaban. Miré su rostro, tan abierto, tan crudo, y no vi a un niño. Vi a un hombre que acababa de enterrar a su padre. Un hombre que buscaba conexión, claridad, tal vez incluso consuelo, y algo en mí, algo enterrado profundamente durante años, se agitó, pero aún no podía hablar. No hasta que entendiera lo que todo significaba. Extendió la mano, limpiando suavemente una lágrima de mi mejilla. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Pase. Lo que pase, dijo, con voz baja. Todavía te amo. Siempre lo haré. Nada tiene que cambiar, pero necesitaba ser real contigo esta noche. El peso de su confesión permaneció como incienso en la habitación, denso, fragante, imposible de ignorar. Y así nos sentamos en silencio, dos corazones en duelo navegando algo para lo que nadie nos había preparado. Pero esa noche fue solo el comienzo. La noche se alargó mucho después de esa conversación, aunque no pasaron más palabras entre nosotros. Esteve finalmente se levantó, me besó suavemente la frente y dijo que iba a bajar a dormir en el sofá. Asentí, aún incapaz de dar sentido a todas las emociones que pulsaban a través de mí. Me quedé despierta durante horas. Cada recuerdo de Esteve de niño llegó de golpe. Su pequeña mano agarrando la mía en su primer día de escuela. La forma en que solía quedarse dormido sobre mi pecho durante las tormentas. La mirada orgullosa en su rostro cuando se graduó de la universidad, cuando consiguió su primer trabajo, cuando se paró al lado de su padre a través de los días más oscuros. Pero ahora era un hombre. Un hombre que acababa de sepultar a su padre, un hombre que me había mirado con una confesión que todavía resonaba en mis huesos. En algún momento debí haberme quedado dormida porque desperté con el suave ruido de platos abajo. El sol se filtraba a través de las cortinas transparentes. Por un momento olvidé todo, y luego todo regresó de golpe. Me puse la bata y bajé. Esteve estaba descalzo en la cocina preparando café, 2 tazas ya puestas en la encimera. Se volvió cuando me oyó, ofreciendo una sonrisa quieta que contenía tanto excitación como esperanza. Buenos días, dijo suavemente. Buenos días, respondí, con la voz un poco ronca. No tenías que hacer café. Quería hacerlo. Pensé que podíamos hablar. Si estás lista. Asentí. Déjame solo lavarme la cara. Cuando regresé, estaba sentado a la mesa, el periódico de la mañana intacto a su lado. Me senté frente a él. La cocina se sentía familiar, pero algo en ella había cambiado. O tal vez éramos nosotros los que habíamos cambiado. Bebimos en silencio un rato. Luego hablé. Esteve, lo que dijiste anoche me tomó por sorpresa. No porque esté enojada o molesta. No lo estoy. Sino porque nunca pensé que tendríamos un momento como ese. Un momento en el que todo por dentro se agrieta y se abre. Me miró con cuidado. ¿Me odias por decirlo? No, dije rápidamente. Nunca. Fuiste valiente al decirlo. Honesto. Admiro eso.
Soltó una larga respiración como si la hubiera estado conteniendo desde anoche. No quería seguir fingiendo. No quería solo sonreír a través de nuestro dolor y volver a mi vida, siempre preguntándome si me había perdido algo real entre nosotros. Sus palabras tiraron de algo en mí. No lujuria, no confusión, sino un tipo de intimidad emocional que no había sentido en años. No desde que Thomas se enfermó. Tal vez incluso antes de eso. Dijiste que has estado sintiendo esto por un tiempo. Pregunté, manteniendo la voz calmada. Asintió. Sí. Al principio pensé que era solo admiración. Luego, durante la enfermedad de papá, eras tan fuerte, tan presente. Había noches en las que no podía dormir y me quedaba en la cama pensando en cuánto cargas y lo hermosa que eres cuando tratas de no llorar. Cerré los ojos por un momento, absorbiendo sus palabras. Nadie me había mirado como una mujer en mucho tiempo. No realmente. No desde los primeros años de mi matrimonio. No desde que el peso del cuidado y la vida me envejecieron más rápido que el calendario. No soy quien era, Esteve. Dije, tengo 75 años. Soy una viuda. Tengo dolores y huesos cansados. Y sigue siendo la mujer más hermosa que conozco, dijo, interrumpiéndome. Y no se trata de la edad o las apariencias. Es la forma en que hablas con la gente. La forma en que escuchas, la forma en que tus manos consuelan. Eso es lo que veo. Eso es lo que siento que me atrae. No supe qué decir a eso. Mi corazón latía de nuevo, igual que la noche anterior. Y luego dijo algo que realmente me tomó por sorpresa. Recuerdo una noche, dijo, con los ojos ahora bajos, los dedos trazando el borde de su taza. Tenía 16 años. Acababas de llegar a casa de tu turno. No sabías que yo estaba despierto. Estabas parada frente al espejo del baño, cepillándote el cabello de su moño. Te veías tan cansada, pero algo en ti en ese momento. No lo sé. Se me quedó grabado. Te vi no solo como mi mamá, sino como alguien real, alguien a quien también quería proteger. Ese recuerdo me golpeó como una ola. Recordé esa noche. Recordé estar demasiado exhausta incluso para llorar. Me sentí culpable, continuó, durante años por notarlo, por sentirlo. Pero después de que papá falleció, no pude seguir fingiendo que era solo un pensamiento pasajero. Extendí la mano a través de la mesa y puse mi mano sobre la suya. Sentí algo anoche, admití, cuando tomaste mi mano. Cuando me miraste. Sentí que algo se agitaba en mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero no sabía qué hacer con ello. Todavía no lo sé. Me miró, sus ojos un poco rojos, un poco vidriosos. No tienes que hacer nada, dijo. Solo necesitaba que lo supieras, porque pase lo que pase, necesito que nuestro vínculo sea real, no uno lleno de máscaras y silencio. Apreté suavemente su mano. Aprecio tu honestidad, Esteve. Y quiero que sepas que no te veo de manera diferente. Te veo más claramente. Y tal vez, solo tal vez, también me veo a mí misma más claramente. Nos sentamos allí mientras el sol de la mañana se desplazaba, proyectando luz dorada en las paredes que habían oído tanto, visto tanto. Eventualmente me levanté y comencé a ordenar la cocina. Esteve ayudó. Nuestros dedos se rozaron varias veces. Nada dramático, pero esos toques permanecieron. Ese día pasó tranquilamente. Sin grandes declaraciones, sin decisiones tomadas, pero algo no dicho permanecía entre nosotros, suave como un susurro. Más tarde esa noche, oí un golpe en la puerta de mi dormitorio. Solo un golpe, luego silencio. La abrí. Esteve estaba allí descalzo otra vez, con los ojos llenos de esa misma vulnerabilidad. No dijo una palabra, solo entró y cerró la puerta detrás de él. La cerró con llave igual que la noche anterior. Pero esta vez no sentí miedo. Esta vez estaba lista para oírlo todo. El aire en la habitación se sentía más cálido, más pesado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Esteve no habló al principio. Se quedó de pie de espaldas a la puerta, sus ojos escaneando la habitación como si la viera por primera vez. Mi perfume todavía flotaba débilmente en el aire, mezclado con el suave zumbido del ventilador del techo. La luz del atardecer proyectaba largas sombras a través del piso. Me senté en el borde de la cama igual que la noche anterior y esperé. Dio un paso lento hacia adelante,
Luego otro. Finalmente se paró frente a mí lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la sutil tensión en el aire entre nosotros. Algo frágil, algo incierto, algo innegablemente real. No vine aquí para hacer nada más difícil, dijo suavemente. Pero no pude dormir anoche. Seguí repitiendo nuestra conversación en mi cabeza. Yo también, susurré. Todo el día. Se sentó a mi lado, y durante unos segundos ninguno de los dos se movió. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en el tocador. Había pertenecido a Thomas, y ahora parecía estar marcando el tiempo para algo que ninguno de nosotros podría haber anticipado nunca. Esteve me miró, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Hizo una pausa. ¿Alguna vez sientes que has sido la esposa de alguien y la madre de alguien durante tanto tiempo que olvidaste cómo ser solo tú? Su pregunta tocó una cuerda profunda dentro de mí. Asentí lentamente. Todos los días. Se movió ligeramente en la cama para poder enfrentarme más completamente porque así es como te veo ahora. Solo a ti, no de una manera irrespetuosa, no para olvidar lo que has sido para mí, sino para finalmente ver a la mujer que siempre ha estado debajo de todo eso. Tragué el nudo en mi garganta. Thomas fue un buen hombre, dije, pero en nuestros últimos años nos volvimos rutinarios. La chispa se apagó, y luego su enfermedad lo cambió todo. Me convertí en su enfermera más que en su compañera. Renuncié a cosas, a mis propios sentimientos, incluso a mis rodillas. No me quejé, pero comencé a olvidar cómo se sentía ser tocada, solo ser apreciada, ser vista. La mano de Esteve descansó de nuevo sobre la mía, y esta vez no la retiré. Su pulgar se movía en círculos lentos y tranquilizadores por el dorso de mi mano. Merece ser vista, dijo, y herida y sostenida. Ambos nos sentamos en esa quietud, una tormenta silenciosa girando justo debajo de la superficie de nuestras palabras. Lo miré. Tú también estás en duelo, Esteve. Perdiste a tu padre. Lo sé, y lo extraño. Pero creo que he estado en duelo durante más tiempo que eso. Durante años, de hecho, por todo lo no dicho entre nosotros, y por ti, por lo sola que parecías, incluso cuando estabas en la misma habitación. Esas palabras me atravesaron. Él lo había visto, la soledad, el dolor silencioso que pensé que había ocultado tan bien. Esteve se inclinó ligeramente, su voz todavía baja. Sé que hay una línea entre lo que siempre hemos sido y lo que esto es, pero hay algo en mí que necesita cuidarte de la manera en que tú has cuidado a todos los demás toda tu vida. Sentí su frente rozar ligeramente la mía. No un beso, solo un gesto de cercanía, una búsqueda. Sus manos se movieron para acunar las mías suavemente, esperando. No me alejé. No pude. Algo dentro de mí se estaba desplegando. Una parte de mí que había estado dormida durante décadas. Me sentí vulnerable pero en paz. Asustada pero no de él. Asustada de lo correcto que se sentía. No sé lo que esto significa, admití. No sé cómo se vería más allá de esta noche. No tiene que ser nada, dijo. Se nos permite solo sentir, honrar este momento, no estar solos por una noche. Sus brazos me rodearon entonces, con cuidado, con respeto. Apoyé la cabeza en su hombro, dejando que los años de pérdida, confusión y agotamiento se derritieran contra el consuelo de su abrazo. No precipitamos nada. No había desesperación, no había urgencia, solo cercanía, toques gentiles, largas pausas silenciosas. Hablamos en susurros sobre recuerdos, su infancia, mis primeros días con Thomas, las cosas que extrañábamos, las cosas de las que nos arrepentíamos, las cosas que nunca pensamos que diríamos en voz alta. En un momento, extendió la mano y metió un mechón de cabello detrás de mi oreja. Todavía eres tan hermosa, dijo. Tan radiante. Reí suavemente, limpiando una lágrima de mi mejilla. Me siento vieja. Eres atemporal para mí. Nos acostamos uno al lado del otro en la cama, no enredados, no frenéticos, solo allí, juntos. Su mano nunca dejó la mía. No creo que alguna vez me haya sentido más profundamente conectada con otro ser humano de lo que me sentí en ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí apreciada. No por lo que podía dar o hacer o arreglar, sino simplemente por existir, por ser vista, por ser sostenida. Esa noche no cruzamos ninguna línea irreversible. Pero emocionalmente, ambos sabíamos que algo había cambiado.
Algo había crecido entre nosotros que no podía dejarse sin decir. Y mientras me dormía con Esteve a mi lado, supe que la mañana siguiente no borraría lo que había sucedido. Solo nos preguntaría qué venía después. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, más suave que el día anterior. Bailaba suavemente a través de la colcha acolchada, resaltando las líneas de mis manos, la curva del hombro de Esteve a mi lado. Aún no habíamos hablado. No necesitábamos hacerlo. Había una extraña paz en despertar. A su lado. No pasión, no confusión, sino quietud. Un tipo silencioso de comprensión que hacía que todo de los últimos 2 días se sintiera menos como una tormenta y más como una marea que siempre se había estado moviendo hacia esta orilla. Se revolvió lentamente y se volvió hacia mí, parpadeando el sueño de sus ojos. Su mano buscó la mía bajo las cobijas, y la dejé, sin hesitación. «Buenos días», murmuró, su voz todavía espesa de sueño. «Buenos días», respondí, pasando el pulgar por el dorso de su mano. Nos quedamos allí así un rato. Sin presión, sin expectativa. Solo 2 personas en el mismo espacio, compartiendo el mismo silencio. Miré al techo, pensando en todo lo que había sucedido, en el peso que ambos habíamos estado cargando, y en lo extraño que era que al llorar al mismo hombre, hubiéramos encontrado algo el uno en el otro que ninguno de nosotros esperaba. Eventualmente, Esteve se sentó y bajó las piernas de la cama. «Probablemente debería prepararnos el desayuno», dijo, frotándose la nuca. Esteve hizo una pausa. «Necesitamos hablar», dije, sentándome también. «Hablar de verdad sobre lo que esto significa». Asintió. «Lo sé. Yo también he estado pensándolo». Nos encontramos en la cocina sobre huevos revueltos y tostadas. El sol de la mañana iluminó la encimera. Nos serví café a ambos, y nos sentamos uno frente al otro, un espejo del día anterior, pero ahora con una tensión más suave. «Anoche», dije, revolviendo crema en mi taza, «significó algo. Pero no quiero que te vayas de esto confundido o sintiendo que hiciste algo malo». «No me siento de esa manera», dijo rápidamente. «No me arrepiento de nada. Me siento más cerca de ti de lo que nunca he estado. No solo por las emociones, sino porque fuimos honestos. No creo que alguna vez haya sido tan honesto con nadie en mi vida». «Yo tampoco», admití. «Pero la honestidad puede ser una puerta por la que caminamos, Esteve. No un lugar donde nos quedamos». Me miró con cuidado, su expresión pensativa. «No estoy pidiendo una relación», dijo. «No estoy pidiendo nada para lo que no estés lista. Pero quiero que sepas que te veo ahora como una persona completa, no solo mi madre, no solo una viuda. Eres una mujer a la que admiro, una mujer por la que me preocupo más profundamente de lo que sabía que era posible». Su voz tembló un poco hacia el final. Alcancé su mano de nuevo. «Yo también lo siento», dije. «Pero también tenemos que sostener ese sentimiento con cuidado porque lo que compartimos anoche vino del dolor, del amor, sí, pero también de la vulnerabilidad». Asintió. «Lo sé. Ambos necesitábamos algo anoche», continué. «No solo consuelo, sino conexión. Y aunque no me arrepiento, no quiero que finjamos que no cambió las cosas». Esteve miró hacia otro lado, por la ventana donde el jardín florecía. Él solía ayudarme a plantar tulipanes allí cuando era adolescente. Siempre le gustaban más los rojos. «Creo que lo que cambió», dijo en voz baja, «fue como veo el amor. Pasé años persiguiendo la idea de que el amor tenía que verse de cierta manera. Pero anoche me mostró que el amor puede ser silencioso, simple, solo 2 personas sosteniendo espacio el uno para el otro cuando el mundo se siente demasiado pesado». Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento, de la verdad de sus palabras. «No sé qué sucede después», dije. «Tal vez solo volvamos a nuestras vidas. Tal vez llevemos esta noche con nosotros, guardada donde esté segura. Pero lo que decidamos, necesito saber que siempre seremos honestos, siempre amables», dijo. «Lo prometo». Pasamos el resto de ese día juntos, no como madre e hijo en el sentido convencional, sino como 2 personas sanando. Limpiamos las últimas flores del funeral. Clasificamos las cosas de Thomas, reímos sobre fotos antiguas, lloramos sobre sus libros favoritos. No había tensión entre nosotros, solo un conocimiento silencioso. Cuando llegó la noche,
Esteve empacó una bolsa de noche. Se dirigía de regreso a su lugar en la ciudad. Mientras estaba de pie junto a la puerta, listo para irse, se volvió hacia mí. ¿Puedo abrazarte antes de irme? Siempre, dije. Sus brazos me rodearon con fuerza, más tiempo de lo habitual. Lo sostuve con la misma fuerza. No hablamos. No necesitábamos hacerlo. Al separarse, tocó mi mejilla. Eres más fuerte que cualquiera que conozco. Y tú eres más gentil de lo que piensas. Respondí. Sonrió. Te llamaré cuando llegue a casa. Y entonces se fue. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé en el pasillo un rato, respirando el silencio. Ya no se sentía tan pesado. Se sentía lleno, como si la casa todavía sostuviera pedazos de la conexión que compartimos. Volví a mi habitación, me senté en el borde de la cama y miré la misma foto de Thomas y yo que había contemplado solo unos días antes. Le sonreí. Gracias, susurré. No porque lo estuviera dejando atrás, sino porque él me había traído hasta aquí. A través de todo el dolor, todos los años, y de alguna manera me había dejado un hijo que podía amarme con una verdad que no sabía que necesitaba. Algunas personas nunca entenderán lo que Esteve y yo compartimos esa noche. Pero yo sí, y él también. No se trataba de romper límites. Se trataba de encontrar sanación en el lugar más inesperado, el uno en el otro.